Hola hermanos, ¿cómo estamos? Bueno, nuevamente acá entregando otro mensaje y bueno, y un poco eh, aclarando un poco la revelación que había hecho antes. Eh, Hablar un poco de la parte, la inquietud que se tiene de la antigüedad, de los escritos antiguos. Aclarar un poco más esa parte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, de acuerdo a lo que se me ha entregado es volver a ir a los inicios, en los tiempos de los escritos antiguos. Bueno, como estos son planetas experimentales, cuando este planeta empezó los inicios a ser un planeta experimental, uno de los tantos que son, como le digo, es la minoría, de una aproximación de 1000, unos 10 son para, ¿cómo se llama?, para experimentar. Entonces, cuando se inició la experimentación en se puso, el mundo se puso ¿cómo se llama?, la dimensión material. En ese momento, los primeros que entraron, las primeras civilizaciones, o los primeros que entraron a experimentar acá, bueno, la forma, la estructura de esta simulación, algunos como eran los primeros, se les dio, se le puede decir, un poquitito más de libertad, no tan limitada como nosotros. Ellos podían tener una capacidad más ¿cómo se llama?, este, se probó con un sistema más no tan limitado, para que el ser humano pudiera hacer más cosas, tener más fuerza, tener más visión, tener en realidad como sobrehumano, se le puede decir. Pero seguía estando en una simulación, pero con más capacidades, como algo les dije un poco en el otro video, pero para aclararle un poco. Entonces, los primeros, ¿cómo se llama?, los primeros que vinieron a evolucionar, se fue experimentando en esa condición de más cualidades, más capacidades, más fuerza, un poco más grande su estructura, y todo reflejando un poco más de lo que somos en nuestra esencia. Entonces, pero esta se dio a los primeros, y ya a la generación ya más posterior se empezó a limitar, empezó a tener esas condiciones que tenemos ahora nosotros. Entonces, eso fue, y eso, esa parte de eso evolutivo, los que vinieron después, porque ellos tenían más edad, vivían más tiempo, tenían más capacidad, ellos ya vivían mucho más de 100 años, 300 años, entonces tenían era otra forma o sea, se estaba experimentando con otra forma ¿cómo se llama?, de capacidades, en la simulación. Entonces, lo que sucedió, que se empezó a disminuir eso, y empezaron a venir, los siguientes vinieron en una forma como somos ahora, y al mismo tiempo quedaron ellos. Entonces, ellos, al verse con esas capacidades superiores a los otros, quisieron ordenar un poco, un poco dentro de lo que es el ser humano, dentro de lo que es la libertad que tenían. Empezaron a hacerse como dueños de la estancia, de este mundo, dentro de su ignorancia, o sea, dentro de lo que no sabían, pero sabían con más capacidad, que quisieron ser dueños de esta estancia. Entonces, ahí está toda la cosa de lo que vieron los antiguos, de seres
como dioses y cosas así, pero eran unos seres normales que tenían la capacidad de, o tenían, ¿cómo se llama? Tenían otro tipo de ¿cómo se llama? Otro tipo de la misma materia, pero más desarrollada, que era, como dije al principio, una entrada para aprobar pero solamente es el principio para que los demás supieran que se permitió para que los demás, los que vinieran como nosotros normalmente, pudieran entender que nosotros somos mucho más que lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ellos tomaron muchas atribuciones, cosas que no correspondían, usaban la capacidad para esclavizar o para, ¿cómo se llama?, dar a entender que eran dioses y no eran dioses, eran todos como nosotros, entonces por la capacidad que tenían. Y eso como que está dentro de los libros antiguos, por eso sucedió ese fenómeno, todo tiene una razón, y de ahí se limitó todo esta estancia se limitó a las condiciones que nosotros tenemos ahora, para ya no hubiera ninguna persona, para que se experimentaran de una forma más difícil, no tan fácil, porque ellos tenían una forma más fácil de experimentar. Pero eso fue una cosa que ya estaba planificada, que ya estaba, tenía el sentido de que el ser humano se diera cuenta, o los que venimos acá se diéramos cuenta de que éramos mucho más de lo que nosotros veíamos, teníamos muchas más capacidades, ese fue el fin. Dentro de la libertad ellos optaron por ¿cómo se llama?, por darse ¿cómo se llama?, a lucir sus virtudes, y ahí fue donde los demás pensaban que eran dioses o seres, ¿cómo se llama?, superiores a ellos, pero somos todos iguales. Era la condición, es una condición física que era más se puede decir, sin tanta limitación, no tenían tanta limitación como nosotros. Eso fue más o menos para darle un barniz a esa parte de lo que se habla en los antiguos escritos. Y eso es, hermano, este video, el enfoque de dar como para no imaginar cosas que no son, ¿cómo se llama?, que el ser humano vio cosas que siempre estuvo viendo cosas que eran simulaciones, siempre estuvo, o sea, el que entra a esta simulación, lo que va a ver va a ser eso, va a ser solamente lo que está preparado para evolucionar internamente. Y eso era un poco lo que yo quería explicar en este video. Entonces los demás diluvios y cosas así, y Dios, en lo antiguo escrito, ellos se hacían pasar por Dios, pero el Padre, ¿cómo se llama?, todavía no era mencionado, o sea, ellos se daban a conocer, es como ¿cómo se llama?, esa situación de los antiguos escritos, de los antiguos, ¿cómo se llama?, los primeros que ingresaron, se daban a conocer de esa forma, y por eso tenían nombres diferentes, no tenían el nombre verdadero que dio a conocer Jesús, que era el Padre. Entonces el Padre todavía no se manifestaba. Ellos tenían un poquitito más de conciencia de quién eran, pero igual no tenían la total conciencia de eso, porque no sabían quién eran. Entonces pensaban que ellos eran lo único, nomás, los dioses de ese momento. Entonces Jesús, lo que pasa es que en ese tiempo había revelaciones a los menores, a los que entraron después, de que venía ¿cómo se llama?, un verdadero Dios. Esa es la anunciación verdadera de lo que hizo, lo que habló realmente el único profeta, o sea, el único realmente que
que vino realmente que bajó acá, que se hizo, también se encarnó, fue Melquisedec, el único que dio a conocer quién era, que venía un ser, iba a venir un salvador, ¿cómo se le llama? Iba a venir un mensajero, iba a venir el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, así que él era el único que se podía, que tenía la verdad, y esa verdad de Melquisedec también fue en los tiempos donde sucedía eso. Se empezó le aclaró, así como yo estoy aclarando, aclaró toda la situación de quiénes eran los otros, que eran seres normales igual que nosotros, pero tenían otras capacidades, ¿cómo se llama? Físicas, como se le puede decir. Y ahí fue el gran error de endiosarlo. Entonces, como digo, ellos metieron leyes, metieron todas esas cosas que se hicieron, pueblo y todo eso, es un invento de ellos mismos. Entonces, cuando llegó Melquisedec aclaró las situaciones, le aclaró esto, pero nadie le tomó en cuenta. Lo mismo que le pasó a Jesús, que entregó el mensaje de la hermandad, de que todos éramos iguales. Y a él le pasó lo mismo, entonces él entró, dio el mensaje, algunos lo conservaron hasta el tiempo de la venida de Jesús, que lo comprendieron, y ¿cómo se llama? Y después nuevamente ocultaron el mensaje y lo adornaron con otras cosas que es como lo mismo, repitiendo el patrón antiguo de salvación y repitiendo los hermanos que habían venido al principio. Entonces, eso es todo el asunto, un poco la aproximación de lo que sucedió. Eso es por entonces, ahí se anunció a Jesús como el que se le llama la luz del mundo, porque Él viene a iluminar, el que entrega la verdad y dio a conocer realmente al Dios verdadero, que no eran los que estaban en la antigüedad, sino que el Dios verdadero, que es el Padre. Y ahí estamos hablando de cómo reveló la verdad y reveló todo lo que sucedía. Como se dijo, y quedó sepultado. Algunos solamente pudieron, ¿cómo se llama?, captar eso, y por eso que hasta el día de hoy nosotros podemos tener nociones de la verdad. Y eso es como para iluminar y para, ¿cómo se llama?, darle más realidad a lo que sucedió, de seres extraterrestres que venían de otros planetas. Nosotros somos todos de otros planetas, todos venimos de otra estancia, todos conocimos, no se sabe la antigüedad que uno tiene antes de entrar a este mundo, eso porque no hay tiempo en el otro lado. Entonces eso es como, no es algo que se pueda controlar o decir yo soy de tal. Yo pude haber visto todas las cosas, las guerras, o pude haber visto todo lo que pasó en la tierra y antiguamente, y no me acuerdo, no recordarlo. Entonces no se sabe la antigüedad que tiene cada uno, porque antes de venir a estos mundos evolutivos tienen que, ¿cómo se llama?, tiene que Dios permite que uno sea sabio, que conozca todo, se dé cuenta de todo. Cuando es imaginado por Dios, ya empieza a saber todo. Entonces, para eso tiene que tener un no tiempo para poder entender eso, poder tomar conciencia de lo que es Dios y qué está pasando, para después tomar la decisión. Así que, por ser la teoría, o de acuerdo a los libros de Benítez, que el ser humano, como siendo creado como, y elige sin conocer, no lo entiendo eso. Entonces, el ser humano es creado antes, y es muy antiguo, para, como le digo, para entender eso. Y eso va dentro del amor y de la lógica espiritual, ¿me entienden? Porque es lo mismo que como la persona acá, como el ser humano, lo que se ve en una forma material, que es un bebé, después viene a ser un niño, después viene a ser un joven, y esa es para saber de qué se trata, tiene que evolucionar aquí físicamente para darse cuenta y tener los procesos. Es lo mismo que cada uno tiene que experimentar antes de entrar.
Entonces también ahí hay un de despertar, de saber quién es. Y eso es porque está siendo creado. O sea, es creado a la imagen de Dios. No es un bebé, no es una pero es una forma de crecer, un ejemplo que estoy dando de evolución en cuanto a lo que está viendo. Entonces nosotros, claro, nosotros somos creados, pero no al Dios imaginarnos y concretizarnos no los da, o sea, somos, tenemos, ¿cómo se llama? Todos nuestros rasgos, todo lo que Dios nos entrega, lo tenemos, pero el saber, empezamos a saber. No sé cuánto se tarda, pero si empezamos a saber rápidamente de qué se trata y quiénes somos y somos hijos de Dios y todo eso, todo lo que he conversado. Y eso, hermano, pues eso es lo que quería yo entregar en este video, para que no haya confusiones ni malas interpretaciones. De repente que se idealiza mucho lo antiguo y eso no es tan así. Así que a este mundo experimentamos los marcianos, los extraterrestres, que de acuerdo de lo que hablan los ufólogos, que son los hermanos de afuera, que son igual que nosotros, o están en evolución, no se contactan con nosotros, no tienen nada que ver, están en nuestra experiencia, no pueden pasar para acá. ¿Cómo se llama? Y lo otro, que si no hay maldad, o sea, si llegara a venir o a conocer, tendría que venir uno que ya evolucionó y una civilización evolucionada para venir acá y no harían nada, pero nosotros lo veríamos de una forma aproximada, nosotros no lo vamos a ver de ninguna otra forma. Pero eso no sé si se ha dado o no se ha dado, y si se diera no sería nada nuevo, lo que le hablarían sería lo mismo que le estuviéramos hablando a nosotros. Entonces se da como a entender como que está de más, es innecesario, porque para eso están los que entregan el mensaje, los mensajeros. No sería sería algo como estuviera de más. Entonces por eso de repente también eso es como puede ser en parte la misma, ¿cómo se llama? La misma imaginación del ser humano, la misma del pensar, de sugestionarse por cosas así. Y eso, hermano, eso sería el tema de que, ¿cómo se llama? Claro, se puede muchas veces tanta influencia de monstruos y de cosas así, claro que el ser humano puede, a ver, en ¿cómo se llama? En nuestra conciencia. Nosotros vemos los pensamientos. Ojo, nosotros vemos pensamientos. No es que nosotros no veamos pensamientos, o sea, que nosotros somos los pensamientos, no somos los pensamientos. Nosotros vemos con el espíritu los pensamientos físicos que están en esta simulación. Porque como vemos, o sea, como entendemos, porque estamos observando los pensamientos. Y de repente esos mismos pensamientos le metimos sentimientos, le metimos, ¿cómo se llama? Alegría, le metimos, ¿cómo se llama? Un poco de temor, le metimos emociones. Todo eso lo hace todo eso está en nuestro interno, porque lo que está experimentando, nosotros experimentamos afuera y dentro de nosotros. Todos los pensamientos son externos ¿cómo se llama? A nuestra conciencia. Nosotros se reflejan esos pensamientos, o sea, todo lo que es pensamiento, idea y todo eso es lo que está afuera, o sea, está en la materia, dentro de nosotros está la materia, entonces nosotros en esa dimensión podemos ver esos pensamientos. Nosotros no somos los pensamientos, nosotros los estamos observando, tenemos las sensaciones de los pensamientos, igual que los de afuera, son todo de sensación, sentimientos, ¿cómo se llama? Todo lo que es emocional, todo lo repercute en lo que nosotros estamos viendo.
Entonces, por eso que les decía, nosotros no somos un cuerpo físico, tampoco somos un cuerpo no somos alma, tampoco somos esencia, somos sustancia. El alma es un cuerpo, el alma es un cuerpo para el futuro, es algo que está para el otro lado. Entonces eso hay que más o menos entenderlo, y es algo, es como la ropa. Yo me pongo esta ropa, después salir, me cambio y me pongo otra ropa, después me pongo otra ropa así. Es ¿cómo se llama? Es la vestimenta de nuestro espíritu. Eso es lo que quería entregar hoy día, y ojalá que bien, estemos, se comprenda un poco, porque igual, ¿cómo se llama? Pedirle a Dios entendimiento, y ojalá que haya sido simple para dar a entender un poco estas cosas que son inefables, y son mucho más extraordinarias de lo que nosotros las entregamos como mensajeros, porque tenemos una aproximación nomás de lo que es la realidad. Pero lo más real es el poder que tenemos dentro, lo que dije en otro video, el amor que está en nosotros, esa fuerza creadora, esa inteligencia infinita, esa divinidad, esa fracción está dentro de nosotros acompañándonos para hacer maravillas, como se dice, en el futuro, en lo que es después de esta simulación. Eso, después voy a tocar otra, otra revelación que en otro video. Y bueno, lo hice temprano este video porque tengo que trabajar hoy, mañana, así que tengo que descansar. Ya que estén bien, cuídense, un saludo, bendiciones, y un saludo a todos mis amigos que me ven, mis compañeros de trabajo y todas las personas que me conocen, que yo también les entrego por intermedio ¿cómo se llama? Del WhatsApp, le entrego vídeos, estos mensajes. Que estén bien, cuídense, y lo estamos viendo.